Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente, bajo la presencia del Espíritu Santo, vamos a poder empezar a hablar de esta carta maravillosa que hemos comenzado sábados atrás a estudiarla un poquito más en profundidad, la carta a los Efesios, el capítulo 1. Vamos a hacer un pequeño recordatorio nada más como para darle hilación y continuidad en esta noche a esta prédica. Y podemos ver que en el principio de este capítulo, Pablo primero habla de los judíos. También ellos tienen su parte dentro del plan de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Habían sido los primeros en creer y esperar la venida del ungido de Dios. Y a través de toda la historia los judíos esperaron al Mesías y soñaron con él. Y dentro del orden establecido, ellos debían ser la nación de la cual saldría el escogido de Dios. Los judíos fueron el pueblo preparado para que de él saliera el Mesías de Dios. Y esto no significa que Dios no hubiera preparado también a otros pueblos. Si no se hubiera dado una preparación de las naciones, tampoco el mensaje cristiano difundido por el mundo habría encontrado un terreno apto para acogerlo. Dios preparó en todo el mundo a los hombres y a las naciones para que en el momento oportuno recibieran su mensaje. Dios es un Dios de orden y tiene un diseño y un plan perfecto en los cielos. Y el plan de Él se ha venido estableciendo en la tierra. Y entonces vemos que la nación judía se constituyó por privilegio singular en la primera nación que esperó y aguardó la venida del ungido de Dios al mundo. Ese fue el plan de nuestro Dios. Pero luego allí continuamos con el versículo 13 del capítulo 1. Y vemos que ya Pablo se dirige a los gentiles. Y vemos etapas. La primera donde reciben la palabra del verdadero Dios. Reciben la palabra de verdad de Dios, del amor y de la gracia de Dios, que era lo que el apóstol Pablo enfatizaba en los nuevos convertidos, enfatizaba en sus cartas, en sus enseñanzas, para que acepten esa gracia de Dios, para que también entiendan su posición en el mundo y para que también entiendan acerca de ellos mismos qué éramos ahora de haber conocido el verdadero mensaje de Dios. Y otra etapa también fue que, ya comenzando en el versículo 13, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados con el sello del Espíritu Santo. Hablemos un poquito del sello, lo que significaba en lo secular. El sello era una costumbre muy antigua. Era una garantía de que procedía la encomienda, el objeto, lo que se iba a enviar. Entonces el sello era una garantía de que procedía realmente del remitente y que estaba intacto. O sea que el sello indicaba de dónde procedía el paquete, la encomienda y a quién pertenecía. Ahora, hermanos, la posesión del Espíritu Santo es el sello y la señal de que el hombre pertenece a Dios. Así como en la antigüedad y quizás en el presente también, el sello es una identificación de la persona, del remitente, del que la ha enviado. Así también el Espíritu Santo es el sello y la señal de que el hombre pertenece, de que el Hijo de Dios, no cualquier persona, no cualquier criatura, sino de que el Hijo de Dios pertenece a Él. El Espíritu Santo es el que conduce al hombre al conocimiento de Dios. Es el que nos lleva a conocerlo realmente. Porque podemos entender, hermanos, que hay muchas personas que realmente han sentido hablar de Dios, que hablan de Dios, que conocen de Dios, pero realmente no entienden la profundidad de este misterio.
la verdad de Dios no la entienden, pero es el Espíritu Santo el que realmente conduce al hombre a conocerlo a Dios, el que capacita al hombre para poder enfrentar la vida y no desfallecer. Porque vivimos en un mundo donde si tenemos el sello del Espíritu Santo, el mundo nos va a aborrecer. Entonces, si nosotros tenemos ese sello, tenemos esa presencia del Espíritu Santo, Él nos va a capacitar para poder enfrentar la vida, para poder vivir en este mundo y para no desfallecer ante las situaciones adversas que vamos a tener que enfrentar, no pocas, sino más bien muchas. Es el que dice lo que debemos hacer y el que nos da la fuerza para poder hacerlo realmente. A veces decimos, ¿qué hacemos? Hacemos esto, hacemos aquello. Y el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nos habla, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestra mente y nos enseña y nos dice qué hacer y cómo hacerlo y nos da aún más las fuerzas cuando ya no las tenemos, cuando estamos acabados, cuando estamos cansados, cuando estamos en tribulación. El Espíritu Santo nos muestra también la voluntad de Dios y nos capacita para realizarla a la voluntad de Dios. Porque generalmente el ser humano está muy acostumbrado y muy acomodado a vivir en la voluntad de sí mismo. Y es muy fácil vivir en la voluntad de nosotros, porque la voluntad de nosotros es permisible. Es una voluntad que no nos afecta, no nos daña, nos gusta, nos agrada. Elegimos lo que queremos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo es el que realmente nos muestra la voluntad de Dios. Que muchas veces vamos a tener que decir, sea hecha tu voluntad y no la mía. Como lo dijo Jesucristo cuando estaba allí ya para ser muerto, para ser crucificado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Porque la voluntad de Jesús como hombre podría haber sido, pasa de mí esta copa. No lo viva, no lo sufra, no tenga que soportar y cargar el pecado de la humanidad. Mas la voluntad del Padre en el Hijo era que muriera en la cruz. Entonces muchas veces no nos va a gustar la voluntad del Padre, pero el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder realizarla, nos va a dar la fuerza. Y el versículo 14 sigue diciendo que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo empieza a hablar del Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Del griego viene las arras, que significa rabón. Y vamos a explicar un poquito lo que significa la rabón. Era un rasgo normal del comercio griego. Consistía en una parte del precio de compra dado anticipadamente como garantía de que a su debido tiempo sería pagado el resto del precio. Entonces, lo que Pablo nos está queriendo hacer entender a nosotros y en esa época a los efesios o a las iglesias a las cuales se estaba comunicando, es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un anticipo de las alegrías y bendiciones del cielo. Solo un anticipo, hermanos. Y también es la garantía de que algún día entraremos en la plenitud del conocimiento, del poder y del gozo. O sea, ese sello del Espíritu Santo, esa arras de nuestra herencia, nos están diciendo, esto es un poquito de lo que ustedes van a disfrutar en la eternidad. Esto es un anticipo de lo que ustedes van a disfrutar, de esa plenitud de conocimiento, de esa plenitud de poder, de esa plenitud de gozo que van a disfrutar en la eternidad. Porque nosotros saboreamos los misterios de Dios y el conocimiento de Dios y el gozo de Dios saboreamos. Pero cuando estemos ya en las glorias eternas con nuestro Padre, vamos a tener la plenitud, hermanos. Vamos a conocer lo que ahora en parte conocemos. Allá vamos a conocer la plenitud de los misterios, de las cosas reveladas, de lo que nuestra mente finita no logra alcanzar, ni entender, ni comprender. Y ese poder de la resurrección, ese poder total, esa plenitud que tuvo Jesucristo para vencer. Y ese gozo inefable que hoy por hoy los cristianos lo podemos disfrutar, sabiendo y entendiendo
que aunque estemos en tribulaciones en esta tierra, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Y eso es un suficiente requisito para nosotros poder seguir adelante en el diario vivir que nos toca enfrentar. Ese gozo que tenemos, ese anticipo de lo que va a ser la eternidad, nos da la fuerza para llevar adelante el diseño que Dios nos ha dado a cada uno. Algunos en persecución, algunos en tortura en la carne y otros en conflictos que vamos a ir viendo un poco en el análisis de Efesios. ¿Cuántos conflictos tiene el ser humano acá en la tierra? Es la garantía, queridos hermanos, de que algún día vamos a entrar en la plena posesión de la felicidad y en las bienaventuranzas de Dios. Todas esas bienaventuranzas que algunos no las pueden tener aquí. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Hay cuántas personas que pasan su vida llorando acá en la tierra. Aquellos que pasan necesidad son bienaventurados porque serán saciados, dice. Serán saciados de todo bien allá en la eternidad. Entonces las bienaventuranzas de nuestro Señor, esa garantía del sello del Espíritu Santo nos están diciendo, sepan que en el cielo la van a tener esa plenitud. Todo lo que Dios nos da en la tierra es un anticipo nada más del gozo eterno en que vamos a entrar un día, y anhelamos y esperamos y nos preparamos, hermanos. Por eso seguimos adelante, por eso peleamos la buena batalla. El apóstol Pablo decía que él peleaba la buena batalla. Y una batalla es algo que arrecia contra nuestras vidas, es algo que nos enfrenta, que nos amenaza la vida. Pero sin embargo, tenemos el anticipo del gozo, el anticipo del triunfo, el anticipo de la plenitud, del poder, del conocimiento, de los misterios que no vamos a entender en la totalidad acá en la tierra. Luego tenemos el 15 al 23. Tenemos una síntesis perfecta de las características de una verdadera iglesia. De una verdadera iglesia. Porque hoy se habla de la iglesia de Jesucristo y se dan muchos destellos, se dan muchas pinceladas. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Y aquí vamos a ver las características de una verdadera iglesia. El versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos. O sea que había llegado a oídos de Pablo la fe en Cristo, de sus lectores, de los que leían sus cartas, y también del amor que tenían hacia todo el pueblo verdadero de Dios. Y estas dos cosas, que en realidad deben caracterizar a toda iglesia verdadera, son la fidelidad a Cristo y el amor a los hombres. Fidelidad en medio del dolor, fidelidad en la aflicción, fidelidad en la enfermedad, fidelidad en el luto, en la tristeza. Fidelidad a Cristo en todas, en las buenas o en las malas. Cuando nos unimos a Cristo, es como en el matrimonio. Nos acompañaremos en todos los momentos de la vida. Porque la vida trae de todo tipo de momentos. Y no es que digamos que cuando uno está confesando, eso está maldiciendo su matrimonio. Es que realmente esa es la vida. Es un complemento de cosas buenas y cosas malas, de momentos agradables y momentos no tan agradables, de salud y de enfermedad. Y como estaremos en las buenas y en las malas, también seremos con Cristo si nos hemos unido. Si nos hemos unidos con Cristo juntamente y hemos crucificado nuestra vida para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Entonces, esa fidelidad a Cristo tiene que ser en las buenas y en las malas, en todo tiempo, en aflicción o en el regocijo. Pero hay algunos que vienen y le encanta estar en la casa de Dios cuando todo es alegría. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, la escasez para muchos, los faltantes, los abandonos para algunos, ¿nos olvidamos de Dios? ¿Venimos a adorarle?
¿O es que realmente nuestras situaciones son más altas y más elevadas que venir a rendirle tributo y adoración al que merece la honra y la gloria en todo tiempo? Y el amor a los hombres, el amor al prójimo, que en síntesis es lo que Jesucristo enseñó y resumió toda la ley. En estos dos principios, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, el resumen que hizo Jesucristo. Pero hay una fidelidad a Cristo que en realidad es engañosa y que no deriva en amor a los hombres, que muchos fueron engañados en todos los tiempos y siguen en los tiempos presentes también. Pero nos remontemos a las épocas aquellas en donde los herejes de la Inquisición española, podríamos tomar como un ejemplo, y de varias otras épocas también, tenían una fidelidad a Cristo que les hacía perseguir a aquellos que pensaban de otra manera, a tal punto de matarlos, de torturarlos, de encarcelarlos. Ellos decían que era por la causa de Cristo. ¿Y por qué no ponerlo también al apóstol Pablo? Recordémoslo, antes de convertirse, era un acérrimo perseguidor de la iglesia de Cristo. Tal al punto que cuando tiene un encuentro con Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sin embargo Pablo creía que estaba amándolo a Dios, encarcelando a los cristianos. Y también, antes de la venida de Jesús, los fariseos tenían una lealtad a Dios que les hacía considerarse justos y despreciar a aquellos que consideraban menos leales que ellos, a tal punto de despreciarlos, humillarlos y perseguirlos y matarlos. Pero el cristiano verdadero ama a Cristo y ama a sus semejantes. Hablemos para entender esto un poquito de una iglesia ortodoxa, pero no la iglesia que se deriva de la iglesia católica llamada iglesia ortodoxa. Tomemos la palabra ortodoxa en el sentido de un creyente correcto, en el sentido de la palabra como definición, de un creyente correcto, un creyente ortodoxo, por así decir. Siempre que hablamos de alguien ortodoxo es alguien inamovible, alguien que no se mueve de un pensamiento, de su fe, de su caminar. Pero una iglesia ortodoxa es aquella que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales. Pero entonces, una iglesia ortodoxa con todas esas características de pura teología no es una iglesia verdadera si no se caracteriza por el amor a los hombres. Hay muchas iglesias que hoy en día en público solo censuran y critican. Y hermanos, nosotros no estamos para censurar a nuestro prójimo, estamos para predicar la verdad. No estamos para exhibir a los otros que tienen diferencias teológicas, diferencia de tradiciones, de costumbres, de doctrinas. No estamos para censurar ni para criticar en público, ni con nombre, ni con apellidos. Estamos para corregir, estamos para exhortar, estamos para orar los unos por los otros, para que la iglesia se purifique, para que la iglesia se limpie, para que pueda ser digna de ser sacada de la tierra. Entonces, estas iglesias ortodoxas pueden ser adecuadas, pueden ser acertadas, pueden ser dignas, pero no cristianas. La iglesia verdadera se caracteriza por un doble amor: amor a Cristo y amor a los hombres. Despreciamos muchas veces a los libertinos, y porque realmente sus acciones son despreciables, porque realmente es como que choca con nuestro espíritu las actitudes libertinas, ¿verdad? Pero a veces despreciamos a ellos, a los libertinos, o a los llamados legalistas. Hoy se les llama legalistas a los que se quieren ajustar a su palabra, o al que posee una teología. Muchos lo desprecian a los que poseen una determinada teología que sea diferente quizás a la nuestra, al que es de otra religión. Y siempre hay una actitud condenatoria en el ser humano. El ser humano parece que riega en su vida el espíritu de condena.
Y con esto no estamos hablando, hermanos, que con esta actitud empecemos a entrar en el pensamiento o en el espíritu ecuménico. No estamos para eso, hermanos, para decir que vamos a hacer todo amor y no vamos a amar todos con las diferencias o las igualdades. No, hermanos. No estamos hablando de eso porque entraríamos en un pecado que Dios no acepta. Estamos hablando de no tener espíritu y actitud condenatoria a los demás, porque no nos ha llamado el Señor a condenar a la tierra. El Señor nos ha llamado a predicar su evangelio, a exhortar a través de su palabra, y no a exponer, ni a criticar, ni a censurar. Dejarlo eso en las manos del que es digno de juzgar y condenar. El amor a Cristo y al prójimo no pueden existir separadamente. No podemos decir yo amo a Cristo pero aborrezco a mi hermano, porque quizás sea diferente, porque quizás anda en otros caminos, porque no sabemos incluso si mi hermano en el día de mañana será tan fiel como somos nosotros o más que nosotros. Entonces lo que a nosotros nos toca es orar por las diferencias, orar por los que son distintos a nosotros. No podemos decir que amamos a Cristo, aborrecemos a nuestro prójimo, o que amamos al prójimo y que no amamos a Cristo con sus enseñanzas, porque cuando nosotros no hacemos caso a lo que su palabra enseña, a lo que Jesucristo enseñó en sus evangelios, no lo estamos amando a Jesucristo. No estamos amando los unos a los otros, estamos siendo sociales, estamos siendo amigables, estamos siendo buenos, estamos siendo acomedidos, nos ayudamos, nos defendemos, pero no seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el amor a Cristo y al prójimo no pueden existir separadamente. Una persona llamada Swift, hace muchos años, dijo lo siguiente: que tenemos suficiente religión como para odiarnos, pero no la suficiente para amarnos los unos a los otros. Qué profundas esas palabras, ¿verdad? Tener religión para odiarnos, pero no tener una suficiente religión, que es lo que los religa con Dios para poder amarnos. Religión, religarnos con Dios, amistarnos, establecer una relación rota por el pecado con Dios. En los versículos 15 al 23, Pablo empieza un proceso de intercesión por una iglesia a la que ama y que está marchando bien. Qué hermoso es cuando vemos una iglesia que marcha bien, ¿verdad? Podemos amarla a esa iglesia, podemos dedicar nuestro tiempo, nuestras horas, porque realmente vemos que es una iglesia que está según las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y allí estás pidiendo espíritu de sabiduría. Sofía, que es la sabiduría de las cosas profundas de Dios. Versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría de las cosas profundas de Dios, porque no son cosas livianas las cosas de Dios. Dios es tan alto que los cielos de los cielos no lo pueden contener, menos nuestra mente. Pero si nosotros pedimos esa sabiduría de lo alto para poder entender, para poder conocer a nuestro Dios. Platón, un filósofo, dijo: una vida sin examen es una vida que no vale la pena vivirse. Entonces así también la religión no examinada es una religión que no vale la pena tener. Porque escuchamos hoy en día: yo soy de esta religión y porque sigo así, toda mi familia fueron de ancestros, de antepasados, fueron así, y yo estoy igual que ellos, y sigo y hago y practico lo mismo. Pero hermanos queridos, estamos en esta vida para examinar todo lo que vivimos y hacemos. Porque cuando estemos ante el tribunal de Cristo no estaremos allí acusando, ni culpando, ni diciendo que mis abuelos, que mis tíos, que mis padres, que mis hermanos realizaron esas prácticas y por eso yo hice lo mismo. Porque el Señor se llega a nosotros en lo personal, en lo privado, nos habla al corazón, a la mente, nos enseña el Espíritu de Dios.
Por eso es que tenemos que hacer un paro en la vida. Porque no podemos vivir haciendo mal a todas las personas, dañándolo a todo y seguir viviendo y seguir dañando y seguir haciendo mal y no reconociendo. Platón dijo, una vida sin examen es una vida que no vale la pena vivirse. Porque si no nos paramos en la vida, en algún momento vamos a seguir dañando. Por algo el profeta dijo, paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Paraos en los caminos. Estate un momento quieto, reflexioná, pensá en qué senda estoy, cuál es la senda verdadera, qué estoy haciendo, en qué camino estoy, cómo está mi vida. El hombre tiene la obligación de detenerse y de considerar su camino hacia Dios. Más allá de lo que nos han enseñado desde pequeño, más allá de las buenas costumbres, de los buenos principios, de las buenas enseñanzas, más allá de todo eso. Hay un tiempo de reflexión en la vida en que tenemos que pararnos y decirnos, a ver, he leído la Biblia, estoy viviendo conforme a lo que la Biblia enseña. A ver, ¿qué habla del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué me enseña? ¿Qué me redarguye en mi conciencia? Porque no podemos vivir haciendo mal y hacer como si nada. El Espíritu de Dios viene a todos, a buenos, a malos, a justos, a injustos, a impíos, a todos. Y les redarguye la conciencia de obra de bien o de mal. Pablo oraba para que su pueblo pudiera profundizar más en la sabiduría de las verdades eternas. Hoy en día conocemos mucho de lo terrenal, somos seres terrenos porque vivimos en el mundo y conocemos mucho de la tierra, mucho, y nos esforzamos y la ciencia ha crecido, los descubrimientos y todo lo que tiene que ver con la tierra. Pero profundizamos la sabiduría de las verdades eternas. Nos preocupamos por saber la eternidad que será. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Nos preocupamos por las verdades eternas? Todo ser humano tendrá que dejar esta tierra algún momento. Vivimos afanados por entender los misterios de la tierra. Y no nos afanamos por tener la sabiduría de las verdades eternas, de lo que será toda nuestra vida, toda nuestra eternidad. La vida terrena es pasajera, es fugaz. Hoy estamos, mañana podemos no estar. Pero la eternidad es por siempre y para siempre. Pablo oraba por una revelación y un conocimiento más plenos de Dios. Saber quién es realmente Dios. Porque cuando no sabemos quién es Dios, no tenemos temor. Y vivimos desenfrenadamente como queremos, en la voluntad nuestra, en el ego, en el yo, en los deseos de la carne, sin conocer cuál es la voluntad, cuáles son las verdades de Dios para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. El crecimiento cristiano en el conocimiento y en la gracia, esencialmente. Pablo se esmeraba porque entendieran la gracia de Dios. Estaban acostumbrados a vivir en la ley, en principios, en preceptos, en estatutos, en decretos. Pero Pablo oraba para que puedan alcanzar un conocimiento mayor en la gracia esencialmente. Aprendan a vivir de una forma diferente. Por ejemplo, cuando un médico continúa estudiando después de graduarse porque sabe que cada día se descubren nuevas técnicas, medicamentos y tratamientos nuevos. El médico no se queda con lo básico. El médico pasan los años y sigue haciendo cursos, especialidades, porque saben que surgen nuevas enfermedades, nuevas complicaciones en el cuerpo del ser humano, que tienen que estar preparados con nuevas tecnologías, con nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. También sencillamente una amistad que no se va enriqueciendo con los años, que no se la va alimentando, tiende a desvanecerse y a morir. Lo mismo sucede entre nosotros y Dios.
Si no profundizamos en el conocimiento de Dios, vamos a separarnos, desligarnos de esa relación con Dios y con las verdades de Dios. Y Pablo se preocupaba porque eso no sucediera. Oraba por una nueva comprensión de la esperanza cristiana. Porque en la época de la ley no había esperanza, no se hablaba de la eternidad. Ellos tenían su mente puesta en la tierra prometida, física, que Dios le había prometido. Pero la eternidad era algo misterioso, algo que no lo hablaban. Pero ahora Pablo quiere que comprendan que hay esperanza para el cristiano, que después de la muerte hay algo maravilloso para el que cree en Dios, en Jesucristo, en la gracia salvadora, en la gracia redentora. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La época que vivimos hoy, hermanos, como la misma época que vivía Pablo, era una época de desesperación. La humanidad se hallaba sin esperanza. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban ante ellos. Así estaban, ajenos de los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios. Así andaban en el mundo. Y qué tremendo, hermanos, que vivir sin esperanza. Porque nosotros nos alentamos porque tenemos esperanza de una gloria venidera. Pero el apóstol lo está manifestando. Antes nosotros vivíamos sin esperanza. En el mundo caminábamos por vista, por lo que veían. Entonces, como en los tiempos nuestros, en esos tiempos también había desesperanza, desesperación. La humanidad entera se hallaba sin esperanza y es muy necesario hacer escuchar el mensaje de la esperanza cristiana. Mucha maldad fue la característica del mundo en los días de Pablo. Hablamos de maldad en nuestros días y nos asustamos y decimos que cada día la maldad crece más y más. Pero en todos los tiempos la maldad existió. Y esos tiempos que Pablo vivía eran tiempos de mucha maldad. Esa era la característica del mundo en que vivían los hijos, los cristianos, los nuevos convertidos. Que dice Efesios 2:2. En los cuales dice, leamos desde el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso operaba en esos tiempos, y ellos recordaban que en otro tiempo estuvieron bajo la corriente de este mundo. Y miren lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Eso es lo que ellos habían vivido en el mundo. Y los que hoy en el presente viven bajo la corriente de este mundo, viven bajo el espíritu de los hijos de desobediencia. Porque nada bueno nos ofrece este mundo, ni el príncipe de este mundo. Porque todavía Jesucristo no es el príncipe de este mundo. Por un tiempo se le ha delegado a Satanás que sea el príncipe de este mundo. También el apóstol Pablo, en el versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El poder de Dios. Rogar para que los hermanos tuvieran comprensión del poder de Dios. Porque vivimos como derrotados muchas veces, hermanos, en aflicción, en dificultades. Vivimos afligidos, angustiados, desesperados, porque no comprendemos el poder de Dios.
Porque si comprendiéramos el poder de Dios, entenderíamos que nuestra vida tiene un diseño en los cielos y que si vivimos bajo la voluntad de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios a la buena tierra. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios a hacer la voluntad perfecta de Dios. Para Pablo, la prueba suprema del poder de Dios era la resurrección. Cuando el pecado había hecho todo para destruir a Cristo, todo había hecho el pecado para destruirlo, entonces la resurrección de Jesús fue la prueba de que el poder de Dios es más fuerte que el pecado del hombre y que el propósito divino no puede ser detenido por ninguna acción humana ni demoníaca, hermanos. A veces, cuando llegan las aflicciones a nuestras vidas, pensamos que el propósito divino en la vida de nosotros se ha destruido, se ha paralizado, ha desaparecido. Pero no hay nada, hermanos, no hay nada que pueda detener, ninguna acción humana ni demoníaca que pueda detener el propósito divino, porque el poder de Dios es mucho más fuerte que el pecado que quiso vencerlo a Jesucristo y no pudo. Dios mantiene el control de todo, aunque no parezca en este mundo caótico que vivimos, un mundo que está en guerra. En algunos lugares del mundo está en guerra, y si nos ponemos a ver, hay guerra, aunque no belicosa quizás. Hay guerras familiares, guerras religiosas, guerras económicas, guerras legislativas, de todo tipo. Leyes contra leyes, economía contra economía. Pero Dios está en control de todo, aunque no parezca. Aún en las guerras, aún en los asesinatos, aún en las situaciones más irracionales que pensamos que suceden en este mundo, Dios tiene el control de todo. Pablo termina diciendo que no hay nada en los cielos y en la tierra a lo que Jesucristo no sea superior y mayor. El versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío está nuestro Señor Jesucristo. No hay nada mayor a nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado que no se debe adorar ni reverenciar ni darle mayor crédito que el que merecen a los ángeles, arcángeles, querubines y todo lo que han sido creado para nuestro servicio, para nuestro bien, para nuestra ayuda. No hay nada superior a Jesucristo. En síntesis, la oración de Pablo es que los hombres lleguen a experimentar la grandeza del Señor y Salvador que Dios nos concedió. Qué hermoso es saber que Dios nos ha concedido a nosotros también esa grandeza de nuestro Dios cuando nos identificamos como hijos de Dios, como cristianos. Y en el versículo 22 y 23, que ya son los dos últimos versículos, finalmente llegamos a los últimos versículos de este capítulo, donde Pablo tiene uno de los pensamientos más sublimes y elevados. Vemos en estos versículos que Pablo nombra a la iglesia con su título más sublime: el cuerpo de Cristo. Porque a veces hemos leído tantas veces la Biblia y hemos leído el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo leemos como una historia, como algo que está allí, el cuerpo de Cristo. Pero es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de ningún ser humano, ni por más bueno, ni dotado, ni justo que sea sobre la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. En estos versículos, Pablo nombra a la iglesia con su título más sublime: el cuerpo de Cristo. Y si no ponemos a meditar y a reflexionar qué significa eso, hermanos, vamos a seguir viviendo como el cuerpo de cualquier cosa, menos de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y para entender lo que Pablo quiere decir, vamos a retroceder al pensamiento fundamental de toda esta carta. Vamos a ver cómo el mundo vive en una total desunión. Vivió, vive y seguirá viviendo. Hay desunión entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros, entre los diferentes hombres de una misma nación. Desunión,
dentro del mismo hombre, porque en todo hombre el bien lucha con el mal. La carne contra el espíritu contra la carne. Desunión entre los hombres y los animales, razón por la que son enemigos en lugar de ser amigos. Y sobre todo, desunión entre el hombre y Dios. Entonces, según la tesis de Pablo, Cristo murió para poder reunir en uno todos los elementos divergentes del universo, para unirlo a todos, para eliminar las brechas y las separaciones, para reconciliar al hombre con el hombre y al hombre con Dios. Para eso murió Jesucristo. Jesucristo fue sobre todas las cosas el instrumento divino de la reconciliación. Cristo murió para conducir todas las cosas y todos los hombres a una vida de unidad dentro de una familia. Pero esto no es el tiempo, hermano, no nos confundamos de la unidad, porque algunos están esperando que venga la unión a través de un Mesías que ya vino. Otros están preparando a un falso Mesías para que venga a confundir a la humanidad de que Él traerá la unión entre las religiones, unión económica, unión política, unión de moneda, unión de todo a través de un hombre que nosotros los hijos de Dios sabemos que se llama el anticristo. Por lo tanto, no esperemos que en nuestros tiempos surja esa unión por la cual Cristo murió. Porque hay un diseño en los cielos y se van cumpliendo los diseños del cielo. Pero al final de los tiempos es que se logrará esa unidad. Cuando ya no habrá diferencia entre judíos y gentiles. Ya no habrá diferencia entre los hombres. Esa unidad todavía no existe. Pero en Jesús todos los hombres y todas las naciones podemos ser uno. En Jesús podemos ser uno. Pero antes de que esto suceda, todos los hombres y todas las naciones deben conocer a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba para que lleguen al conocimiento de la gracia de Jesucristo, del poder de la resurrección, del poder para qué Jesús vino a la muerte, cuál fue el propósito. Su verdad, la verdad de Jesucristo, su gracia, su perdón y su amor se deben transmitir a todos los hombres. Hablamos de unidad, entonces prediquemos de Jesucristo. Queremos unidad en el hogar, queremos unidad en la iglesia, queremos unidad en nuestra nación, en nuestro barrio, prediquemos de Jesucristo. Y esta es la tarea de la iglesia. Jesucristo es el instrumento de Dios para encontrar la unidad en un mundo en guerra, un mundo belicoso, unidad entre los hombres y unidad con Dios. La iglesia es el instrumento de Jesucristo para que esa unidad se realice. No un hombre que va a venir puesto y formado por las tinieblas. La iglesia de Jesucristo es la que va a ser el instrumento para esa unidad. En la última frase del capítulo, ya Pablo tiene dos pensamientos. La iglesia es el complemento de Cristo. O sea, como el cerebro, el complemento del cuerpo, el cerebro es el complemento del cuerpo. Así la iglesia es el complemento de Cristo. Y la iglesia debe llevar ese secreto de Jesucristo a todos los pueblos y a todos los hombres, a todas las naciones, para que todos podamos ser uno. O sea que, hermanos, el plan de Dios sobre la unidad está en manos de la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Nos estamos desuniendo cada vez más. Críticas, censuras, murmuraciones, difamaciones. La iglesia fue llamada a restaurar la unidad. En Jesús está el secreto de la unidad. Para eso fue enviado Jesucristo a la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el instrumento a través del cual Cristo actúa en todo el mundo. Entonces el cumplimiento del plan de Dios depende de la iglesia. De eso daremos cuenta cuando estemos en la presencia de Dios como iglesia.
si hemos sido personas que hemos formado brechas, separaciones, divisiones, enemistades, pleitos, rencillas, diferencias, abandonos. Queridos hermanos, o hemos sido promotores de la unión de la familia, que es lo primero que Dios ha formado, promotores de la unidad en la iglesia, promotores de la unidad. La cabeza por sí sola carece de utilidad. La cabeza debe tener un cuerpo que pueda dirigir. Entonces, finalizo con esta frase. La iglesia es literalmente la mano para realizar la obra de Cristo, los pies para realizar sus mensajes, sus recaudos, y la voz para pronunciar sus palabras. Que Dios nos bendiga, que podamos discernir en estos pensamientos al cual Pablo oraba, intercedía, clamaba, porque los consideraba importantes en la iglesia de Jesucristo, en la verdadera iglesia de Jesucristo. Tomar conciencia de lo que la iglesia es en la tierra, el cuerpo de un Cristo justo, perfecto, que bajó a la tierra a redimirnos de todas nuestras maldades y a usarnos para esa unidad que está en el diseño de Dios. En el diseño de Dios no están los pleitos, las guerras, las divisiones, las diferencias. En el diseño de Dios está volvernos a ser todos unos. Por eso prediquemos de Jesucristo, porque en Cristo podemos ser uno. Podemos amarnos como Él nos amó. Podemos amar a Cristo con todo nuestro corazón, a nuestro Padre con todo nuestro corazón, y entonces podremos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y podremos levantar la voz para pronunciar las palabras y no tener vergüenza de mostrar que somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para poder formar parte de esa verdadera iglesia que va a ser sacada de la tierra, va a ser honrada en las bodas del Cordero. Va a ser la iglesia la única, la que va a ser honrada en las bodas del Cordero. Entonces, hermano, nos preparemos en este tiempo final, en este tiempo ya terminal de la gracia divina de Dios, en donde podamos ser nosotros promotores de esa unidad del diseño divino de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos.